Hola amigos de obrerofiel.com, aquí estoy una vez más para entregarles un nuevo video relacionado a los 500 años de la Reforma y en esta ocasión me acompaña David Suazo. ¿Qué tal, David? Muy buenos días, Iván. Qué gusto saludar a ti y estar en contacto con los usuarios de Obrero Fiel. David, cuéntanos dónde te encuentras en este momento, así la gente te conoce un poquito. Bueno, estoy en mi oficina en el Seminario Teológico Centroamericano, CETECA, en Guatemala, donde soy profesor. He sido profesor de historia y de teología, básicamente. Y qué bueno que una persona de tu especialidad pueda apartar un tiempo para explicarnos un poco lo que sucedió hace 500 años atrás, pero específicamente cómo impactó a la educación en general y también a la educación cristiana. Ese es el enfoque de esta charla que queremos sostener durante los próximos minutos. Sabemos que Martín Lutero fue un educador, ¿es así? Sí, sí, claro. Todo el movimiento surgió desde el ambiente académico. Y entonces cabe la pregunta, ¿qué tipo de educador era Martín Lutero? Bueno, la educación que Martín Lutero recibió era una educación clásica, tradicional, lo que se llamaría la educación escolástica de la Edad Media. En esa educación se formó él y en cierto modo él reprodujo ese estilo, pero introdujo cambios considerables. La educación escolástica era básicamente memorística, era básicamente conocer y citar a los otros autores que hubieran escrito algo, y el conocimiento se basaba no tanto en lo que producía el estudiante, sino en lo que reproducía de otros autores. Cuando Lutero empieza su propio trabajo de educador, ahí en la pequeña universidad en Wittenberg, él hace eso, eso es lo que él sabía hacer, pero con sus inquietudes ya él introdujo, por ejemplo, bastante el tema del debate en la educación, y de hecho es con el debate con que nace el movimiento, porque las 95 tesis es una invitación a debatir esas tesis que él estaba proponiendo ahí dentro de la universidad con sus estudiantes y con sus colegas profesores. Así que se puede decir que fue tal vez no un gran innovador, pero sí un innovador ya con algunos elementos distintos. Además, Lutero no se limitaba a enseñar en el mundo de los adultos, en el mundo de la universidad. También era un cura párroco, Ajá. es decir, era el pastor de la iglesia ahí del castillo, y él enseñaba a los niños y a los jovencitos el catecismo. Era parte de su trabajo como cura, ¿no? Como sacerdote, y enseñaba de una manera algo distinta. Se dice que él sacaba a los niños al campo y que mientras caminaba les enseñaba. Así que tenemos una función educadora un poco amplia y variada. Wow, y ya tocaste ahí dos puntos que creo que son claves y para no perdernos tantos en la historia, eh, ¿qué significancia tienen estas dos cosas? La cuestión del debate, la cuestión de el ministerio pastoral e incluso enfocado a la niñez, a un maestro de la Biblia hoy día. ¿Cómo puede empezar a aplicar este modelo si se quiere? Bueno, el tema del debate se siguió trabajando. De hecho, se incorporó en la educación, y en la educación superior al más alto nivel está presente. Y sí, sí está presente. Lamentablemente, no en todos lados. En muchos lados todavía es una educación como muy encuadrada, muy repetitiva, muy reproductiva, y no produce ese pensamiento crítico que es lo que venía haciendo. Pero está presente, y los maestros bíblicos de instituciones teológicas deben incorporar ese tipo
tal vez no el debate clásico, pero la idea de que los estudiantes deben tener pensamiento propio y debatir las ideas. Ahora, el tema del ministerio en la iglesia y de los niños y todo lo demás, eso es algo, yo diría, más desafiante, porque la mayoría de los profesores de educación teológica a nivel superior realmente no tienen mucha participación directa en ministerio en la iglesia. Quizá tienen participación en la predicación, en la enseñanza a adultos, pero no más que eso. Es un desafío. A mí cuando me piden que vea algo para adolescentes, por ejemplo, para jovencitos, para niños, me asusto. ¿Ya? Me asusto porque si yo logro explicar a ellos conceptos, ideas, cuestiones bíblicas, cuestiones históricas, wow, quiere decir que yo puedo explicarle a cualquiera. ¿Ya? Porque se requiere un esfuerzo. Y eso es una de las grandes ventajas que han tenido los teólogos y los educadores del pasado, porque casi que estaban obligados a hacerlo así, porque no había tanta especialización como hay hoy. Y de verdad que la niñez, la adolescencia es el futuro de la iglesia, ¿no? Y es importante que pues ellos a temprana edad se apropien de estos principios bíblicos, teológicos, ¿por qué no? En el lenguaje que ellos pueden entender, pero definitivamente hay algo ahí muy, muy importante de rescatar. ¿Qué alguna otra cosa nos enseña la vida de Lutero para nosotros hoy? Bueno, hay muchas cosas más. Pensando en educación, claro, se ha hablado bastante de eso. ¿Cómo es que el concepto que hoy tenemos nosotros de la educación, digámosle así, la educación pública, la educación que no está, como en la Edad Media, no está administrada y realizada por la iglesia para una élite, porque así era restringida bajo el dominio y el control de la iglesia y para la élite, la nobleza y el alto clero eran los que tenían la educación. Y en ese sentido, Lutero fue beneficiado porque él pertenecía a una clase media de la época que tuvo acceso a la educación. Pero con Lutero la educación se hizo más, digamos, más accesible. Hay un folletito famoso que él escribió, unas instrucciones a los burgomaestres, se llaman, que serían los alcaldes, digamos, de las ciudades, pequeñas ciudades en Alemania, porque no había grandes ciudades, dándoles instrucciones de que ellos deberían proveer educación a sus comunidades como funcionarios públicos y desde la municipalidad, digámosle así, ofrecer a las comunidades la educación con valores cristianos, bíblicos, pero no administrados por la iglesia. Ese fue un asunto interesante que resultó en un sistema educativo en Alemania que es ejemplo, pues. Es un sistema educativo público descentralizado y que nació muy cristiano. Ya no lo es, pero nació así, muy cristiano. Entonces el concepto de educación pública y educación para todos nace con una reforma y con Lutero específicamente. Así que esa es otra de las implicancias e impacto que ha tenido y pues de allí, de Alemania, pues han salido también muchos otros teólogos que fueron beneficiados por esto, ¿verdad? Claro, Alemania ha producido una buena cantidad de pensadores en todas las áreas, en todas las ramas, no solamente en el mundo de la teología. Y eso en parte se debe a esa herencia, esa tradición educativa que viene desde la Reforma. Y si tú tuvieras que desafiar a aquellos que nos están escuchando y que particularmente trabajan en educación y educación cristiana, ¿qué palabra de desafío le dejarías en el contexto de esta charla que estamos teniendo? Bueno, hay varias cosas. Ahora mismo nosotros en el mundo, bueno, en el mundo en general, pero particularmente en el mundo occidental, estamos experimentando un cambio cultural muy fuerte.
algo similar a lo que pasó en tiempos de la Reforma. La Reforma no fue solamente un asunto eclesiástico, un asunto doctrinal, teológico, no, fue un asunto social que impactó todo, que cambió la cultura europea, por lo menos del centro y del norte de Europa. Algo similar nos está pasando ahora a nosotros con lo que llamamos el cambio de la modernidad a la posmodernidad. Y entonces un área, un elemento que está en juego es el tema de la educación, precisamente. La educación tradicional está en crisis. Entonces, por eso es que por eso hay un obrero fiel, por ejemplo, porque está incursionando en otras formas de educación, en otras formas en que las nuevas generaciones están aprendiendo, están adquiriendo información, en fin. Entonces, el desafío es grande. Tenemos que ser abiertos y adaptables, sin perder la cuestión básica, fundamental, los valores y las convicciones, pero abrirnos a nuevas formas, a nuevas expresiones, incluso abrirnos a la idea de repensar lo que hemos hecho, repensar aún las propias ideas. Las propias ideas de nuestra teología, de nuestra práctica eclesiástica, lo que en posmodernidad se llama deconstruir, que es como derribar para construir, evaluar lo que hemos hecho para proponer otra cosa, tal vez lo mismo, pero de otro modo. Entonces es un desafío, y Lutero lo vivió, y Lutero fue pionero, pues, en ese sentido. Lo que mucho a los cristianos nos cuesta, que es el cambio y la innovación, era una de las virtudes fundamentales, ¿no?, de Lutero y de aquella época, que dio paso entonces a toda esta gran herencia que acabas de describir, y no tendríamos que ser amenazados o sentirnos amenazados por incursionar en cosas nuevas. Es lo que escucho. Sí, por supuesto, eso es. Claro, uno puede pensar que Lutero no planeó todo lo que hizo. No fue que él se sentó a hacer un plan estratégico para los próximos 10, 15 años. No, él iba actuando conforme las circunstancias, ¿ya?, y las realidades que iba viviendo. Pero su actitud fue actitud de valentía, en cierto modo, y de apertura. Y supongo que después él pensaría, ups, ¿qué hice?, ¿no? ¿Por dónde va esto? Y seguro que hubo muchos problemas y errores, ¿no? Pero nosotros, los adultos, vivimos en una época, o hemos vivido pues en una época en que tenemos temor a equivocarnos. Y el temor a equivocarnos nos ha paralizado, francamente. Entonces, los grandes revolucionarios en cualquier área, tal vez tuvieron temor a equivocarse, pero se lanzaron y ahí está, hicieron grandes cambios. Y en una institución como la de ustedes, tan reconocida, establecida por décadas, te voy a hacer una pregunta tal vez más íntima, pero ¿qué tipo de cambios ustedes están implementando en su institución para estar acorde entonces a la actualidad y los acontecimientos? Bueno, pensamos en cuestiones de metodologías o de formas de entrega de la educación. Ya estamos, como muchas otras instituciones, en el mundo de la educación a distancia, en línea, mediada por el Internet. Ya estamos ahí desde hace varios años y ofrecemos varios programas. No ofrecemos todo, pero ofrecemos varios programas ya. Ese es por el lado de la metodología, de la forma de entrega de la educación. Por el lado de la metodología dentro del salón de clases, en las clases presenciales que tenemos, bueno, hay la incorporación de la tecnología. Ahora le llamamos a la educación a distancia, se llama en inglés e-learning, ¿no? Y la combinación, la B-learning, que es una combinación presencial y en línea, prácticamente así trabajamos todos nuestros
nuestros cursos. Ha desaparecido el uso del papel, por ejemplo. El papel ya no es parte de nuestra educación, todo está digital, el material de las clases, las notas, en fin. Pero eso viene por el lado de metodología. Por el lado de la manera en que se va elaborando las ideas, con un poco de más dificultad, estamos tratando de no tanto que los alumnos reproduzcan el contenido que están aprendiendo, sino que con eso empiecen ellos a producir ideas propias. Y eso es difícil porque ellos no están acostumbrados y nosotros tampoco. Entonces, por ahí va. Y yo suelo decirle a mis estudiantes que tienen permiso de equivocarse, que no estoy buscando solo respuestas correctas. Es como inyectar un poco de atrevimiento para pensar. Necesitamos que la gente piense, necesitamos que los cristianos piensen y estén seguros de sus convicciones. Y para ir cerrando ya esta charla, que por cierto ha sido muy estimulante, te hago una pregunta que le he estado haciendo a todos los que han participado de estos videos. Si Lutero hubiera nacido en nuestros tiempos y hubiera sido latino, ¿no? Nacido en alguno de nuestros países, ¿cómo hubiera sido su vida? ¿Frente a qué conflictos o circunstancias? ¿Cuál hubiera sido su causa a la cual respondía? Bueno, si hubiera nacido en tiempos de la Reforma, es decir, en tiempos de la conquista y el tiempo de la colonia, ok, si hubiera nacido hoy aquí, bueno, yo digo que Lutero habría sido muy alegre y muy fiestero, y en ese contexto probablemente hubiera desarrollado sus ideas y su movimiento. Y habría tenido una causa similar allá, pero una causa quizá más orientado en cuestiones de justicia, por ejemplo, que es un asunto, claro, él lo hizo en su tiempo allá, pero era más de orden doctrinal. Hoy tal vez el tema no sería tan polémico en la parte doctrinal, hay algo de eso. Es más polémico en la parte de ética, la cuestión de justicia, de injusticia, de realidades de pobreza, realidades de opresión, realidades de falta de oportunidades, es decir, ese tipo de problemática seguro que la habría abordado él. Así que hubiera sido una voz en cuestiones de justicia social y el desafío es entonces para que esa voz surja de entre nosotros estos días. Claro, sí, ha surgido y ha estado ahí de una manera un poco limitada, digo, pero yo digo que si hoy tuviéramos una reforma, o si necesitáramos una reforma, necesitaríamos un personaje como Lutero. Excelente. Bueno, el tiempo ha transitado y hemos tocado puntos que nos desafían a todos. Así que, amigos, yo les agradezco su tiempo, pero tal vez estén interesados en materiales que puedan ayudarles a continuar creciendo en esta área. David, tienes una recomendación ahí, ¿verdad? Sí, hay un libro que creo que conocen, nuestras 95 tesis a 500 años de la Reforma, editado, un libro de ensayos, editado por dos personajes conocidos, un teólogo luterano, Alberto García, y el historiador nuestro conocido, Justo González, editan este libro y está muy reciente, de este año, para celebrar justamente los 500 años. Es un buen aporte de la comunidad, de hecho es de la comunidad hispana en Estados Unidos, para el mundo. Así es. Y tenemos aquí en el portal de Obrero Fiel un capítulo de muestra para que ustedes lo puedan tener gratis.
Así que ahí pueden Qué bien. pueden descargarlo desde nuestra página. Incluso hay otros libros más también que estamos dando durante este periodo de tiempo. No va a durar mucho, así que aprovechen para Aprovechen. descargarlo. David, muchas gracias por tu tiempo. Oramos por tu ministerio, que continúes formando a las nuevas generaciones allí desde CETECA. Gracias. Gracias, Iván. Fue un placer. Y a ustedes, amigos, también gracias por haber estado junto a nosotros en esta serie de videos que esperamos hayan sido de desafío y edificación. Dios les bendiga.